En una ciudad pacífica, una enorme fuerza de energía roja apareció repentinamente, conocida como la zona paradoja. Un hombre intentaba acercarse, pero parecía demasiado tarde, pues un monstruo emergió de la zona paradoja. El joven no dudó en transformarse y avanzar rápidamente para enfrentarlo. En un momento, el monstruo fue destruido. Todo esto se publicó en línea y recibió una gran interacción, lo que agradó al protagonista. Justo entonces, su hermana menor entró e interrumpió sus pensamientos, obligándolo a empezar. En otra parte, en una playa, una tarjeta llegó a la orilla y la recogió una niña. Resultó que, no hace mucho, los humanos descubrieron un elemento trascendente más fundamental que los átomos en la materia, algo que podía crear emociones, habilidades, recuerdos y otras cosas complejas, llamado lógica. Por ello, las batallas por la supervivencia de los mundos comenzaron gradualmente. En su ciudad, rodeada por una barrera protectora, apareció un portal espacial y algo salió disparado de él. En ese momento, en la casa de los Tsurugi, su familia desayunaba y charlaba felizmente, cuando llegó una nueva notificación sobre una paradoja nivel 3.7 a punto de aparecer. El padre y la hermana de Tsurugi no le dieron mucha importancia, pues era solo una paradoja de bajo nivel. Solo Tsurugi estaba preocupado y se escondió bajo la mesa. En otro lugar, las chicas luchaban contra monstruos que surgían de la zona paradoja. Gracias a su hábil uso de la lógica y la combinación, el monstruo se derrotó fácilmente y volvió a su forma original. En casa, Tsurugi quería volver a su habitación a dormir, pero Shuri lo arrastró a la ciudad para elegir un regalo de cumpleaños para su padre. Para evitar ser reconocido, Tsurugi tuvo que disfrazarse discretamente. En ese momento, en la calle, hubo un alboroto porque apareció un coche de lujo. Las chicas uniformadas se presentaron como del club de fútbol, y parecía haber una discusión con el dueño del coche. Pero, debido al artículo 6 de la Ley de la Alianza Mundial de Autodefensa, la chica Yukari tuvo que seguir al mayordomo al coche de lujo y marcharse, dejando a sus amigas atrás. Tsurugi no prestó mucha atención y siguió caminando con su hermana. En otro lugar, la directora Verónica persuadió a Yukari de que era una logicalista potencial, una entre 1.000.000. Otros logicalistas estaban entusiasmados al ver a un recién llegado. Verónica siguió explicándole la lógica a Yukari, algo que aparece en la pubertad y desaparece en la adultez. Entonces apareció en la habitación otra persona llamada Némesis, la diosa del pacto de Verónica, algo que Yukari también tendría cuando se convierta en miembro de la Oficina de Seguridad de Alka. Entonces llegó otra notificación sobre la detección de una paradoja de nivel 7,2, mucho más alta que la anterior. Por aquí, los hermanos Tsurugi del centro comercial también recibieron la nueva notificación. Todos corrieron fuera del centro por miedo. Tsurugi también le dijo a su hermana que corriera afuera mientras él actuaba como cebo para alejar al monstruo. Rápidamente atrajo la atención del monstruo y una chica lo ayudó a subir más alto. Los logicalistas también parecían enfrentarse a este monstruo, pero lo derrotaron y obligaron al extranjero a recuperar su forma verdadera. Accidentalmente lo dejaron escapar. El director ordenó a las chicas cerrar la puerta de la zona paradójica primero y buscar al monstruo después. Tsurugi solo entonces salió corriendo del centro comercial. Al ver que su hermana estaba a salvo, fue rápidamente a otro lugar para encontrarse con la chica que acababa de salvarlo. Se presentó como Atena y vino aquí para ser su diosa del pacto, pues él era lógico, para proteger la paz de este mundo. Atena sacó la carta de lógica que Tsurugi había perdido antes para que continuara su misión. En ese momento, su padre y su hermana llegaron a reunirse con Tsurugi. Al oír las palabras de Atenea, Shuri inmediatamente no quiso que Tsurugi fuera a la batalla. Quería que él viviera como una persona normal y no se metiera en problemas. En ese momento, la zona paradójica y ese monstruo reaparecieron. Sin más palabras, Tsurugi avanzó de inmediato con Atena. En el camino, Atena recordó que, hace 2 años en Hong Kong, Tsurugi había ignorado el consejo de su jefe y se apresuró a proteger a todos, aunque eso significara sacrificarse, por lo que ella lo eligió. Tsurugi se sintió algo conmovido al oír esto, se puso rápidamente su Logigraph de nuevo y hizo un pacto con Atena. En ese momento, la zona del paradoja estaba en caos. Las chicas lógico luchaban. Los monstruos no mostraban fatiga. Tsurugi llegó con su equipamiento lógico, usó su escudo para bloquear el ataque y ordenó contraatacar. Mientras todos estaban atónitos, Tsurugi usó su lógica para atacar y debilitar al monstruo. Las chicas aprovecharon la oportunidad para avanzar y ocuparse del extranjero. Después de que todo se resolvió, Tsurugi volvió a su forma original. Las chicas se quedaron sorprendidas al verlo, aún más al saber que su diosa del pacto era Atenea. Finalmente, se atendió al extranjero y se trataron con cuidado a los heridos. Las chicas logicistas hablaban con Atena. La mayoría se sorprendió de que eligiera a un chico, y a algunas no les gustaba. Tsurugi no habló mucho con ellos y se fue a casa.
Esta vez, el coche de lujo y el mayordomo aparecieron en su puerta. Shuri todavía no quería que su hermano se arriesgara más, pero tras escuchar la persuasión de Tsurugi, finalmente cedió. Después de despedirse de su padre y su hermana, Tsurugi aceptó subir al coche con el mayordomo. En otro espacio, un hombre se sorprendió mucho de que Atenea eligiera a Tsurugi, pero también tenía altas esperanzas para su futuro. En Alka, gracias a Verónica, todos se enteraron del incidente ocurrido hace 2 años en Hong Kong. Tsurugi era uno de los pocos lógicos activos que había usado el trance prohibido. Aunque nadie lo comprendía del todo, Tsurugi entró de repente con su maleta y se convirtió en un nuevo miembro de Alka. Tamaki, la líder del equipo, iba a presentarse cuando Tsurugi la interrumpió diciendo que quería descansar primero, lo que la molestó. En cuanto Tsurugi entró en la habitación, vio que Atenea ya estaba allí. Resultó que para fortalecer su vínculo, los que tienen pactos deben vivir juntos. En otro lugar, otro lógico masculino también recibió noticias sobre Tsurugi y pareció aparecer en un sueño. Atenea expresó su deseo de hacer un pacto con Tsurugi. Cuando estaban a punto de tocarse los labios, Tsurugi se despertó de repente. Atenea sonrió con diversión, explicando que al formar un pacto significaba compartir lógica entre ellos. Así que si los sueños de Atenea lo tenían, los sueños de Tsurugi también la tendrían. En otro lugar, Atenea llevó a Tsurugi a conocer al jefe de Alka llamado Garno. Al regresar, Tsurugi seguiría siendo considerado un nuevo miembro y tendría que participar en una prueba de habilidades 2 días después. Mientras hablaban, el joven rubio de antes también apareció, presentándose como Olga Breakshield. Esta persona usó la lógica para advertir a Tsurugi que enfrentaría desgracia el día del examen con un 100% de probabilidad. Tsurugi no entendió del todo, pero en un abrir y cerrar de ojos llegó el día del examen. Además de Tsurugi, las demás chicas también tuvieron que venir para la revisión. El examen tenía 500 preguntas y el que obtuviera la puntuación más baja tendría que cocinar para el equipo. Némesis leyó rápidamente las preguntas para todos, y excepto la chica rubia, todos respondieron correctamente. La niña Yukari también habló del origen de los monstruos según lo que había aprendido, y los dioses del pacto explicaron que abrir o cerrar puertas requería tarjetas de puerta para evitar que los monstruos regresaran. Las preguntas continuaron hasta la tarde. Los resultados del examen llegaron. Tsurugi y el líder del equipo Tamaki obtuvieron puntuaciones perfectas, mientras que la chica rubia obtuvo la puntuación más baja. Al terminar el examen, todos fueron a la cafetería y disfrutaron de la enorme hamburguesa hecha por la rubia con la puntuación más baja. Todo estaba delicioso excepto la salsa. Tsurugi comió salsa y tuvo que ir al baño continuamente. Por eso esa fue la desgracia que mencionó Olga. En ese momento, Shuri llamó a su hermano para contarle que su padre había traído de repente a una mujer extraña a casa, que parecía ser su amiga, y todos charlaron alegremente. Solo Tamaki todavía parecía molesta con él por algo. Yukari explicó que fue por su comportamiento grosero de ayer. Tsurugi se disculpó al instante y preguntó los nombres. Descubrió que la chica rubia se llama Chloe y su diosa del pacto es Valkyrie. La chica baja de pelo azul se llama Ashwamana y su diosa del pacto es Artemis. Y la diosa del pacto de Tamaki es Venus. Entonces Tamaki presentó su tiempo de trance como 225 horas, siendo logicalista desde los 13 años. Tsurugi tampoco había prestado atención a este asunto. Sacó su logígrafo para comprobar y vio que el número mostrado era 2066 horas. Atenea explicó que, por la constitución especial de Tsurugi, su límite de trance se recuperaba extremadamente rápido. Tsurugi también recordó que antes podía recuperar el trance en solo 5 minutos de descanso. Todos admiraban su talento. Tsurugi luego preguntó por el lógico masculino llamado Olga, pero todos solo suspiraron. En otro sector de la sed, Tsurugi llamó a su viejo amigo para informarle que había encontrado de nuevo su tarjeta lógica y volver al trabajo. Llamó a su amigo para preguntar por Olga Breakshield, pero tampoco sabían nada de ella, y la gente aquí no hablaba mucho de él. Olga también estaba en la sede en ese momento, y todos parecían respetarla. Olga fue a la jaula que albergaba al monstruo anterior para liberarlo. El equipo entrenaba con ese extranjero bajo la observación de todos desde fuera. Verónica explicó que era un espacio de realidad virtual que recopilaba información de extranjeros y la utilizaba para batallas simuladas. Los lógicos se entrenarían con ello, y el personal de la sala de control calcularía los datos tácticos de sus logigráficos. Los lógicos elegirían el método de ataque más eficaz para derrotar a los monstruos extranjeros. En ese momento, Olga también entró para observar el entrenamiento. En la sala de simulación, Mana apuntó su arma de fuego al monstruo y Chloe también cargó con su espada, pero fue derribada rápidamente. Cuando parecía que la aplastarían, Tsurugi llegó a tiempo con su escudo y protegió a Chloe.
En la sala de control se identificó la posición de cada persona. Chloe como delantero centro, Mana como lateral, Tamaki como defensa central, Tsurugi como portero. Yukari tomó notas mientras preguntaba a Verónica sobre el concepto de overtrance. Olga explicó en su nombre que era una técnica prohibida. Como todas las criaturas vivas tienen 1000 tarjetas lógicas, cada lado comparte la mitad en trance, y el sobretrance es el ataque final que usa toda la lógica de ambos. Sin embargo, después de usarlo, ambos sufrirán innumerables enfermedades paradójicas y sus personalidades serán destruidas. Actualmente todo está controlado por el logigráfico, y sin el permiso del director, ya nadie puede realizar sobretrance. En el campo de batalla, Chloe quería atacar, pero Tsurugi quería que Mana lo hiciera. Mana usó rápidamente su lógica para lanzarse contra el monstruo y acabar con él. En resumen, el consumo de energía mental y física fue solo la mitad que antes, gracias a la influencia de la lógica de Tsurugi. Todos acababan de salir del salón de entrenamiento cuando se encontraron con Olga. Resultó que él había completado todo, así que no necesitaba entrenar con ellos. Tsurugi quería saber sobre su dios del pacto, pero en ese momento apareció una paradoja de bajo nivel. Verónica ordenó a Tsurugi que se fuera, pues los demás habían agotado su trance. Tsurugi no entendía por qué no asignaron esta misión a Olga, pero nadie parecía responder a esa pregunta. En el camino a la zona paradójica, Tsurugi dejó este asunto temporalmente de lado para pactar con Atenea. Llegaron a una pequeña guardería donde el extranjero exigía dulces a los niños. Tsurugi lo resolvió rápidamente y fácilmente. En la sala de control, todos observaban en silencio a Tsurugi, sin saber que Olga estaba en el sótano queriendo liberar al monstruo de su jaula. Tsurugi apareció de nuevo para preguntar cuál era el propósito de esa persona. Entonces Atena entró corriendo para explicar que Olga era logista, pero aún no había hecho un pacto. En los últimos 2 días había intentado acercarse a ese extranjero solo para intentar hacer un pacto con él. Nadie mencionó a Olga porque sentían lástima por Tsurugi, que estaba sin palabras, y se fueron rápido a ver a Garno y Tamaki. Garno los llamó para anunciar que Tsurugi sería nombrado líder del equipo. Tamaki preguntó, confundida, a Tsurugi por qué no había capturado al extranjero antes, ya que su objetivo era salvar a la persona Transagact. No se dejó convencer por la solicitud de Garno, pero son órdenes, así que salió rápido de la sala de mando. Tsurugi yacía en la cama, recordando lo ocurrido, y se sentía algo culpable. Al verlo dar vueltas, Atena se sentó para hablar con él. Por su parte, Tamaki estaba triste por lo ocurrido, y Venus quería acercarse para consolarla, pero no parecía saber qué hacer. Al día siguiente, en el comedor, Tamaki se levantó rápido de la mesa antes que los demás y se marchó, dejando una atmósfera tensa. Olga usó su habilidad para revelarles que la probabilidad de que Tamaki no abandone su sueño era del 70%. Tsurugi quería saber más, pero Olga simplemente le dijo que debía ir a preguntar al líder del equipo. Así que Tsurugi se dirigió rápidamente a la invitación de Verónica para preguntar sobre la situación, queriendo saber más de Tamaki. Según Verónica, Tamaki participó en un programa de búsqueda de habilidades durante la secundaria y se mudó sola a Neón. Su sueño era ser doctora especializada en tratar la enfermedad paradójica, pero cuando despertaron sus habilidades lógico-racionales y fue transferida a Alka, Tamaki siguió persiguiéndolo y se convirtió en la líder de equipo más joven de Alka. Al oír eso, Tsurugi se sintió aún más culpable, como si fuera un pecador, pero Némesis y Verónica siguieron señalando los defectos de Tamaki. Le importaba demasiado la apariencia y la cuestión de si matar o no a los extranjeros. En ese momento se recibió otra notificación sobre 2 nuevos extranjeros en la zona sur del distrito Neón, Paradoja nivel 4 y nivel 4.2. Ambos dejan este asunto a un lado para llevar a cabo la misión. Las chicas entraron en trance rápidamente y Tamaki seguía molesto, aparentemente resistiendo las peticiones de Tsurugi, pero él se quedó en silencio. En la sala de mando, Olga y Verónica observaron la situación. Verónica puso a Tsurugi y Tamaki en el mismo equipo para enfrentarse al monstruo. En el parque de atracciones, el extranjero masculino se sentía engreído cuando Chloe y Mana irrumpieron para atacar. La extranjera fue manejada por Tsurugi y Tamaki. Los 2 monstruos eran una súcubo y un íncubo, que habían aparecido antes, pero se habían ocultado hábilmente, haciéndolos muy difíciles de encontrar. En ese momento, el personal de control informó que el nivel de paradoja de ambos extranjeros aumentaba. Aparentemente eran del tipo que absorbían la lógica de su entorno. Verónica ordenó rápidamente que todos cuidaran de no perder toda su lógica. Los 2 equipos diferentes llevaron a cabo rápidamente sus misiones. Del lado de la súcubo, Mana brindó apoyo detrás de Chloe. En ese momento, Chloe había sido golpeada y absorbida al máximo, lo que dio al monstruo la oportunidad de cargar contra ella. Cuando parecía que serían derrotados, Mana llegó y usó su arma para acabar con el extranjero.
El plan de cebo de ambos había tenido éxito. Olga no se sorprendió, solo sintió que emparejar a Tamaki con Tsurugi no parecía razonable, ya que ambos no son fuertes en ataque. Del lado de las súcubas, Verónica ordenó a Tamaki atacar mientras Tsurugi la apoyaba. Tamaki no parecía querer matar a nadie, pero Venus sacó rápidamente un arma para atacar. Con el nivel de paradoja aumentando rápidamente, parecía que no podía resistir la orden. Tsurugi siguió defendiendo con su escudo, pero al percibir la mala situación cambió de estrategia y atacó adelantándose, aunque el golpe no bastó para matar al monstruo. Esto enfadó al monstruo, que huyó rápidamente y se escondió. Lo perdieron de vista. De vuelta en la sede de Alka, Tamaki fue reprendida por desobedecer órdenes. Tsurugi quería defenderla, pero Verónica todavía seguía las reglas. De regreso a su habitación, Tsurugi todavía se sentía indignado por Tamaki, y Atenea compartía su sentir. Esa noche, Venus observó tristemente a Tamaki encorvado, como si quisiera rendirse. Esta vez el monstruo apareció de nuevo en la ciudad. Actualmente, Chloe y Mana habían alcanzado su límite y no podían atacar, así que Verónica tuvo que combatir personalmente con Tsurugi apoyando. Al llegar al lugar estratégico, Verónica usó rápidamente una técnica de destrucción para eliminar a un extranjero, queriendo acabar con él de inmediato. Tsurugi usó su escudo para proteger a los atrapados, y cuando fuera necesario, a Verónica. En la habitación de Tamaki, estaba triste al recibir una notificación de emergencia urgente. Tamaki quiso rendirse. La Tsurugi vio a Verónica usar continuamente la lógica impulsiva para devastar el entorno y quiso detenerla, pero Verónica le recordó seguir las órdenes del director. Los heridos yacían esparcidos en la carretera. Tamaki quería ir a atenderlos, pero Venus le recordó su misión. Tamaki solo pudo dejar temporalmente a los heridos atrás y correr hacia donde estaba el monstruo. Esta vez el extranjero empleó una nueva técnica, usando el poder de la oscuridad para cargar contra Tamaki a distancia, pero utilizó un arma de ataque para proteger a todos. Verónica ordenó a Tamaki que matara rápidamente a este extranjero. Venus también le aconsejó lidiar con ello. Solo Tsurugi le aconsejó reconsiderar. Tras luchar con sus pensamientos un rato, Tamaki optó por ambos y usar el ataque de baile de amor para derrotarlo. Una vez todo resuelto, Verónica le dijo a Tsurugi que no necesitaba que aceptara ese método cruel, pues compartían una misión. Todo terminó allí rápidamente. Al día siguiente, en la mesa del comedor, todos estaban preocupados por Tamaki, temiendo que no viniera. Pero entonces Tamaki también bajó, disculpándose con todos por sus actos de los últimos días. Al oír esto, Chloe se acercó rápidamente a ella y, junto con Mana, le aseguró que el ambiente volviera a la normalidad. Olga también intervino con palabras al azar para animar el ambiente. Tamaki fue a Tsurugi, le agradeció por detenerse y dijo que le confiaría más en el futuro. Tsurugi también estaba feliz con todos. Aunque sus puntos de vista diferían, su objetivo de paz mundial era el mismo. En esta tranquila habitación llegó una notificación de emergencia sobre la aparición de un nuevo extranjero, esta vez con un nivel de paradoja alto que alcanzaba 9,8. Pero justo cuando preparaban su formación de ataque, la notificación y la posición del peligro desaparecieron, como si nunca hubieran existido, dejando a todos desconcertados. Olga usó su habilidad para deducir que destruir a esa súcubo había enfadado a los dioses demoníacos. Tamaki lo escuchó y sintió que era su culpa. Mientras todos seguían especulando, solo Atenea parecía percibir algo y corrió afuera en pánico, encontrándose con alguien que sostenía a una niña. Era Lucifer, que explicó que solo quería probar la sensación del trance una vez. Atenea preguntó por su propósito. Lucifer solo dijo eso porque ya no tenía lugar allí. Vino aquí. Esto hizo que Atenea se preocupara por el futuro de este mundo. La escena cambió a un estadio donde apareció un gigante extranjero, y un lógico se lanzó inmediatamente a enfrentarlo. Los ataques continuos dejaron al monstruo sin capacidad de reaccionar antes de ser vencido. La joven Chloe había presenciado todo eso, adoraba a la logicista y quería ser su amiga, albergaba el sueño de convertirse en una logicista como ellas, y debía llegar a ser la mejor. Volviendo al presente, Chloe corría por la carretera temprano en la mañana, llegando a un sitio totalmente acordonado. Verónica estaba allí con otros miembros, recordándole a Chloe que no corran a esos lugares. Ayer, después de crear una gran zona de paradoja, el extranjero desapareció rápidamente. Chloe lo consideró de inmediato su nuevo oponente. Al volver al comedor del equipo, Chloe y los demás miraron el plato de sándwiches de pescado seco de Asina y se quedaron sin palabras. Tamaki le recordó a Chloe que no debía actuar siempre a su manera, pues eso podría hacer que el equipo fuera reprendido por el equipo de investigación. Pero Chloe no le prestó mucha atención.
Tamaki y todos discutieron sobre quién podría crear una paradoja de nivel 9 8 así. En ese momento apareció una niña llamada Chloe, recordándole a Chloe que no llegara tarde a la práctica. Chloe fue a la oficina del personal y tomó su computadora para investigar el incidente de ese día. Gracias a las capacidades de la computadora, Chloe encontró rápidamente la identidad de la víctima de ese día. Montó su bicicleta como un rayo para encontrar a esa persona. En la sala de control, todos también discutían sobre la chica que había encontrado al extranjero 9,8. En ese momento también vieron a Chloe acercándose a la víctima. Gracias a la guía de Chloe, la otra chica describió a la persona. Un joven con pelo azul esponjoso que llevaba a la víctima en brazos. De repente surgió otra notificación sobre una nueva zona de paradoja con nivel 4.0. Como resultó conveniente, Verónica asignó a Chloe a esta misión. Todos estaban de camino allí cuando recibieron notificaciones sobre 2 nuevos extranjeros con niveles 2,66 y 2. Como todos estaban reunidos en un solo lugar, Tsurugi ordenó a Chloe encontrarse en el área número 7. Pero Chloe no siguió sus órdenes, queriendo atender primero al extranjero de nivel 4 en el área 12. Valkyrie escuchó la orden y salió del coche para ir con Chloe. Los dos se reunieron rápidamente y se transformaron mediante trance para dirigirse al área 12. En este lado, Mana y todos realizaron trance rápidamente con sus dioses del pacto y bajaron del coche para cumplir la misión. Verónica pidió varias veces a Chloe encontrarse con el grupo de Tsurugi para apoyar la misión, pero no obtuvo respuesta. Ese lado estaba extremadamente caótico, e incluso Tsurugi resultó golpeado y herido. El tiempo avanzó un momento después, cuando Chloe y Valkyrie regresaron a la sede y se encontraron con Tamaki, quien los estaba esperando. Tamaki reprendió enfadado a Chloe por siempre actuar a su modo, ignorar a los demás y desobedecer órdenes repetidamente. Chloe pensó que dividirse para pelear sería más rápido y, además, al enfrentar a un enemigo hay que atacar de inmediato. Desde entonces surgió un conflicto entre los dos. En este lado, Verónica informó la situación a Garn. Tsurugi solo estaba ligeramente herido, así que después del tratamiento aún podía continuar el trance. Garn no parecía valorar mucho a Tsurugi, exigiendo que todos lo trataran con cuidado. Por su parte, Chloe todavía estaba molesta por las quejas de Tamaki. Valkyrie solo se quedó en silencio. Al lado de la cama del hospital, Tsurugi acababa de despertarse cuando Tamaki entró, disculpándose en nombre de Chloe. Antes de que pudieran decir algo más, en ese momento llegó otra notificación de unos 70 extranjeros atacando. Sin recibir instrucciones, Chloe ya había salido de la habitación con Valkyrie. La situación era tan urgente que Olga tuvo que suplicar a un extranjero débil que firmara un pacto con él para ayudar, pero el resultado siguió siendo no. En este lado, Chloe quiso subir al coche e irse de inmediato, pero Tamaki y Verónica les pidieron esperar hasta que pudieran entrar en trance antes de desplegarse. Allí, los asignados se dirigieron rápidamente al lugar con extranjeros. En la sala de té, Artemisa solo podía rezar por la seguridad de todos. En el coche, Tsurugi rápidamente hizo un pacto con Atenea y se lanzó hacia adelante. Tamaki y Chloe aún no se fueron, y solo podían observar a Tsurugi luchar contra los monstruos desde lejos. Aún les quedaban entre 20 y 25 minutos antes de recuperar su trance. Entonces arrancaron el coche, y Chloe y Tamaki seguían enfadados entre sí. Solo sus 2 dioses del pacto querían que expresaran rápidamente lo que pensaban. Tamaki siguió regañando a Chloe y ambas discutieron durante mucho tiempo. El coche del equipo se desvió de la formación, pero esta vez Verónica no dijo nada. Dentro del coche, Chloe seguía discutiendo con Tamaki, creyendo que el equipo de investigación no era tan fiable como ella. Tamaki relató el incidente en el que Chloe no siguió el plan y causó que Tsurugi resultara herido. Chloe aún creía que no podía confiar todo a los demás, que no era una máquina que solo sabía obedecer órdenes. En este lado, Tsurugi aún enfrentaba solo a los extranjeros, lo que hizo que su fuerza disminuyera considerablemente. En este lado, aunque estaban en trance, Chloe y Tamaki seguían discutiendo entre ellos. Tamaki creía que eran un equipo y debían trabajar juntos, mientras que Chloe pensaba que actuar en grupo era solo la forma de los débiles que se engañan a sí mismos. Sin más palabras, Chloe se lanzó a atacar a los monstruos, pero Tamaki la detuvo. En este lado, Tsurugi había llegado a su límite, pero como la evacuación de todos había sido exitosa, finalmente se relajó y no pudo seguir aguantando, alcanzando su límite. Justo entonces, Tamaki llegó a tiempo y creó un escudo para todos. Tsurugi quería que ella y Atenea se marcharan rápido, pero Tamaki estaba decidido a protegerlas a ambas. Cuanto más se destruían estos extranjeros, más aumentaban los niveles de algunos de ellos y nadie era expulsado, como marionetas. Chloe quería ayudar a Tamaki a enfrentarlos. Tamaki les dijo a Tsurugi y a Athena que se retiraran. Chloe usó su impulso lógico para acabar con todos ellos con un solo golpe de espada. En ese momento solo quedaban vivos unos pocos extranjeros, pero sus niveles seguían aumentando a niveles alarmantes.
La rueda giratoria caótica se detuvo y apareció un monstruo Joker de alto nivel. Tamaki usó inmediatamente su poder para mantenerlo en su lugar. Chloe recordó su amistad y se apresuró a coordinar con ella para destruir a este extranjero. Se controló la situación, permitiendo a todos respirar aliviados. Regresando al comedor, todos comieron y conversaron felices de nuevo. En ese instante, Athena pidió disculpas a Tsurugi por su pobre desempeño en la traducción anterior, pero Tsurugi solo comentó que todos estaban muy preocupados por ella. Al oírlo, Atenea decidió decir la verdad. Había conocido al extranjero Lucifer, quien también era el de nivel 9,8 de antes. Cayó la noche sobre la ciudad y el tiempo pasó tranquilamente. Mana apareció en un callejón pequeño, abrió una caja para revisar algo y la volvió a cerrar tristemente. En la sede todos estaban preocupados por su desaparición y la de Artemis, pues ya era después del toque de queda. Yukari y Tsurugi estaban muy preocupados, pero Tamaki y Chloe parecían acostumbradas a la desaparición. Fuera de la ciudad, Mana se sentó en silencio en la esquina del callejón observando a la gente pasar. Artemis se acercó suavemente, aconsejándole que regresara antes de que todos se preocuparan. En la sede, Tamaki le contó a Tsurugi toda la situación. Mana era una niña abandonada, dejada en una caja de almacenamiento, luego llevada a un orfanato, pero pudo llevarse bien con los que la rodeaban. Mana seguía mirando y esperando que alguien volviera a la caja, por lo que a menudo escribía cartas y las dejaba allí, deseando que sus padres las recibieran algún día y la llamaran. Incluso después de convertirse en logicista y unirse a Alka, ella todavía lo hacía a menudo. Todos habían intentado ayudar a Mana a encontrar a sus familiares, pero ella parecía no gustarle sonreír. En este lado, Tsurugi hablaba con su padre acerca de lo que acababa de oír. Su padre le aconsejó usar un plato de amor para derretir ese corazón helado. Al día siguiente, se preparó un postre de calabaza con frijol rojo especialmente para Mana. Tamaki entró entonces en el comedor enfadado, mostrando el periódico, revelando que ese era un plato para amantes. Tsurugi se quedó sin palabras y maldijo en silencio a su padre, mientras Mana se alejó silenciosamente de la mesa. Cuando llegó la hora de trotar, Tsurugi corrió al lugar donde entrenaba a Mana para explicarle lo ocurrido esa mañana y decirle algo, pero Mana no le prestó atención. Se puso los auriculares y se alejó corriendo. Pero al oír a Tsurugi mencionar el incidente de hace 2 años en Hong Kong, volvió corriendo de inmediato, queriendo preguntarle cómo se siente al actuar sobre lo trans. Tsurugi recordó que entonces se sentía muy desesperado, porque quería proteger a todos a su alrededor. Tuvo que dar ese paso. En cuanto a las consecuencias, Tsurugi tuvo suerte de perder solo su lógica, pero en casos peores perdería tanto emociones como recuerdos. Mientras hablaban, llegó una nueva notificación sobre un extranjero con nivel de paradoja 6,5, y también era un monstruo volador. Todos subieron inmediatamente al coche para realizar la transmisión y enfrentarse al monstruo. Llegaron a una fábrica subterránea y se prepararon para tomar posición. En ese instante, manos surgieron del suelo y atraparon a Chloe y Tamaki, haciendo que su nivel de lógica cayera abruptamente. Verónica ordenó al instante que ambos se retiraran rápido, pues el monstruo los obligó a parar la transformación antes de lo habitual. Según la sala de investigación, la zona paradoja a su alrededor emitía un tipo de veneno que reducía la fuerza física y mental de quienes entraban. Todos perdieron la esperanza en el combate cuerpo a cuerpo, quedando solo el maná como apoyo. Ella se ocultó inmediatamente y se acercó al monstruo. Tsurugi ordenó a Mana retroceder, pero los monstruos ya habían avanzado y la atacaban. Tsurugi corrió inmediatamente para protegerla. Con Mana envenenada en esta situación, ambos tuvieron que escalar rápidamente más alto para escapar. Al regresar a la sede de Alka, todos se reunieron preocupados alrededor de la habitación del hospital de Mana. El extranjero aún estaba allí, vigilado por Chloe desde fuera. Mana no quería que todos se quedaran en la habitación, así que todos se fueron rápidamente. Tsurugi también se sentó solo en el comedor pensando en algo que lo atormentaba. Atenea también admiraba el entorno cuando de repente notó que todo el vecindario iluminado se apagó. Debido al corte de energía, todos tuvieron que subir al piso más alto y usar el equipo restante para verificar la situación. La zona Paradox afectada por ese extranjero se extendió por todo el centro energético. Informes de hospitales de toda la ciudad indicaron que el corte de energía afectó a los pacientes. En ese momento, el jefe de la oficina, señor Yarno, también pareció dar malas noticias. Aunque movilizaron apoyo de todo el país, ninguno pudo llegar de inmediato. Olga también dijo que si no podían acercarse al extranjero, la situación sería muy mala. Mana, a pesar de estar herida, decidió irse con Artemis. Su llegada a la escena sorprendió a todos. Mana no perdió tiempo y se acercó al instante a la zona paradoja, incluso pidiendo permiso para usar Overtrans. En efecto, si lo usaran, podrían derrotar al monstruo a distancia, pero nadie estuvo de acuerdo.
El precio de usar Overtrans que Tsurugi había mencionado la conmovió, y Mana quería reiniciar todo de esta forma. Tsurugi quería ir allí y detener a Mana, pero Verónica había aprobado el uso de Overtrans por parte de Mana. La orden fue aprobada y Mana se preparaba para ejecutarla cuando Tsurugi llegó a tiempo para detenerla. Propuso una solución alternativa, queriendo usar su cuerpo como escudo para ganar tiempo y que Mana lo resolviera en el espacio estrecho. Tsurugi le aconsejó que no hiciera algo tonto porque todavía había compañeros detrás de ella. Todo estaba decidido, y Mana volvió a entrar con Tsurugi apoyándola con su escudo. Acercó a Mana al extranjero y, a pesar de ser derribado, ambos intentaron avanzar de nuevo. En cuanto surgió la oportunidad, Mana disparó de inmediato un tiro a la boca del monstruo. Ambos habían lidiado con éxito con el monstruo. Todos detrás finalmente soltaron un suspiro de alivio. Giorno creía que la decisión de Verónica en ese momento no estaba equivocada, pero su fuerza era mucho mayor. Un tiempo después, Mana volvió a ver a abrir los ojos en la habitación del hospital, mientras todos a su lado estaban preocupados. Mana finalmente sonrió, lo que emocionó enormemente a todos. En una celda de prisión, el extranjero de antes sonrió con diversión, mencionando una apuesta que había hecho con Lucifer. Una mañana, los niños jugaban al fútbol alegremente, mientras Yukari los dirigía desde lejos. Entonces, de repente, la escena cambió, y Yukari estaba en el campo con sus amigos de Alka que le decían que pateara el balón. Resultó ser solo un sueño suyo, de cuando aún era una persona normal con su club. Después de saludar a Chloe, comenzó su nuevo día en la sede de Alka. Después de hablar con Chloe, Mana fue a encontrarse con alguien llamado Katoka en la sala de investigaciones. Los dos hablaron un rato, sin prestar atención al extranjero en la celda de la prisión, que seguía llorando por tener frío. Ese era Quetzalcóatl, el monstruo que causó el reciente apagón. El daño que causó fue severo, incluso provocó la cancelación de la actuación de Akatsuki Hashimi, una idol que Katoka apreciaba. Después de conversar un momento, Yukari volvió con un montón de cosas en las manos, chocolates raros que Katona le dio. Todos disfrutaron del chocolate y Yukari preparó té rápidamente para todos. Cada persona tenía su propia preferencia, pero ella podía manejarlas todas. Artemis bebió té mientras recordaba el primer día que conoció a Mana, una chica que entonces era mucho más fría pero también muy frágil, lo que hizo que Artemis quisiera protegerla. Yukari elogió el estrecho vínculo entre ambas, diciendo lo feliz que estaba al ver a Artemis tan alegre. Ambos creían que gracias a Tsurugi Mana pudo romper el muro defensivo de su corazón y sonreírles. En ese momento, Artemisa elogió el talento de Yukari para comprender los corazones de la gente. Mientras hablaban, Yukari fue convocada a la sala de entrenamiento con Olga. En la azotea, quien hizo un pacto con ella esta vez fue Atenea. Tsurugi y todos observaron desde fuera. Verónica quería que intentaran transearse entre ellos, pero parecía que no tuvo éxito. Esta vez le tocó a Olga, pero antes de que pudiera avanzar, recibió una notificación de que Olga no lo consideraba débil, sino que creía que Atenea no era lo suficientemente fuerte para que él quisiera entrar en trance con ella. Atena solo se rió de las palabras de ese tonto delirante. Yukari se acercó a Atena para preguntar cómo usar el trance, y Atena sintió que necesitaban entenderse. Verónica vio esto y vino a explicar más. Eso era solo el caso con Atena y Tsurugi. Diferentes personas tendrían distintos métodos, como Chloe y Valkyrie, o Tamaki y Venus. Le aconsejó a Yukari que encontrara su propio método. Olga volvió a decir palabras al azar, y solo Yukari le sonrió. Realmente una persona cariñosa. Al volver a la cocina, Yukari cocinó pensando en su propio método de trance, sintiendo que podía combinar los métodos de todos. Después de un rato, completó una gran olla de sopa para todo el equipo. En otro lugar, Kituoka seguía atendiendo al extranjero Quetzalcóatl y ambos se quejaban del frío. Al ver que el monstruo se volvió repentinamente inusualmente callado, Kituoka entró en la celda y se dio cuenta de que Quetzalcóatl estaba tan frío que deliraba, mostrando signos de inconsciencia. Kituoka, preocupado, abrió de inmediato la puerta de la celda para comprobarlo, pero cayó directamente en la trampa del monstruo. En este lado, Yukari estaba sacando la olla de sopa cuando fue arrastrada por la energía de zona paradójica de ese Quetzalcóatl. Al enterarse de que el monstruo había fingido dormir y había tomado el cuerpo de Kituoka, Yukari le pidió con preocupación que lo liberara, porque permanecer transejectado mucho tiempo produciría efectos duraderos en la víctima. Quetzalcóatl no le dio mucha importancia, pero se quedó al hablar con ella, sintiendo que Yukari era una persona interesante y queriendo lanzarse a tragarla entera para probarla. Yukari inmediatamente usó su olla de sopa para tapar la boca del extranjero, invitándolo a comer sopa con ella. Todo fue grabado en pantalla por la sala de investigación. Verónica ordenó a Chloe y Piri evacuar al personal de la sede, ya que Chloe y Tamaki estaban en el hospital con Mana. Solo ellos podían manejar la situación.
Dentro de la zona de paradoja, Quetzalcóatl disfrutaba frenéticamente la sopa de Yukari, porque ella dijo que tenía algo que contar. El extranjero, a regañadientes, aún no la mató. Al enterarse de que Yukari era gerente, el monstruo se emocionó y la comparó con las sacerdotisas de los antiguos santuarios. En la sala de investigación, la situación era muy tensa, así que querían detonar el suelo para que Quetzalcóatl y Yukari cayeran abajo. Verónica también le asignó a Tsurugi la tarea de rescatar a Yukari cuando ella cayó. Olga quería unirse a la misión, así que Verónica lo hizo acercarse a Quetzalcóatl para dar instrucciones a Yukari. A través de la conversación entre los dos, supieron que los extranjeros vinieron para destruir todo porque los humanos ya no adoraban a los monstruos. Yukari recibió instrucciones de Olga para ganar tiempo, así que inmediatamente siguió hablando con el monstruo. Abajo, Verónica estaba preparando el plan de rescate con todos. El monstruo repetía que quería destruirlo todo, y Yukari seguía respondiendo para ganar tiempo, sin saber que Quetzalcóatl lo sabía todo desde el principio. Lo derribó a Olga de inmediato y se preparó para enfrentarse a Yukari al instante. Pero en ese momento, el piso de abajo también explotó, haciendo que ambos cayeran. Tsurugi apareció a tiempo para atraparla, mientras el monstruo debía enfrentarse a Verónica, pues aún estaba vivo. Tsurugi le dijo a Yukari que se fuera corriendo, luego se apresuró a ayudar a Verónica. Pero en ese momento, Yukari corrió repentinamente y usó su cuerpo para proteger a Quetzalcóatl. Antes del ataque de Verónica, que no se pudo retirar a tiempo, usó sus habilidades futbolísticas para patear un ladrillo grande y bloquear la explosión. Tsurugi inmediatamente lanzó su escudo para protegerla. La onda de choque de la explosión hizo que Yukari colapsara, pero afortunadamente sigue viva. Quetzalcóatl no entendía por qué Yukari y ella dijeron que, como directora, debía cuidar a sus jugadoras. No estaba claro qué nervio tocó en el monstruo. Pero Quetzalcóatl, al escuchar esto, soltó lentamente a Kituka y volvió a su forma original. Verónica pidió refuerzos rápidamente y fue a apoyar a Yukari inconsciente. Quetzalcóatl decidió perdonarlos, e incluso fue al hospital a visitar a Yukari con Kituka. Al enterarse de que Yukari todavía era una aprendiz de lógica, le dijo a Yukari a su doncella del santuario. Así, ella y Quetzalcóatl fueron al tejado y frente a todos saltaron directamente. Un momento después, el proceso de trance tuvo éxito y ahora podía volar con Quetzalcóatl. Tsurugi y Verónica estaban muy satisfechos con el resultado, creyendo que los dos serían una pareja bien compatible. Por aquí, Yukari y Quetzalcóatl volaron felizmente por el cielo bajo las felicitaciones de todos. Un día hermoso, Tsurugi llamó a casa para decirle a su hermana que Alka les concedió unos días de descanso, pues lógicos de otras regiones habían llegado para tomar el control. Tanto su hermana Shiori como su padre Renteru querían felizmente organizar una fiesta para darle la bienvenida a casa. Tsurugi invitó a Athena a ir a su casa, así que al día siguiente ambos llegaron allí. Shiori les dijo alegremente que entraran. En la sala estaban Athena y todo el personal de la sede de Alka, que habían llegado para celebrar el cumpleaños de Tsurugi, pues Shiori los invitó. Tras un momento de sorpresa, Tsurugi suspiró y le preguntó a Shiori, pues la verdad era que hoy no era su cumpleaños, sino que esa chica había enviado invitaciones a todos para reunirlos aquí. Aún así, nadie se enojó, pues era una ocasión para divertirse juntos. En ese instante se oyó un ruido en el piso de abajo, y Tsurugi, temiendo que su padre hubiera traído otra mujer, corrió apresuradamente a sentarse. Justo al llegar a las escaleras, quedó extremadamente sorprendido al ver en la puerta a Verónica, Némesis y su padre, que habían regresado. Resultó que se habían encontrado en un bar y vinieron aquí de camino. Y Renteru también utilizó la misma excusa que Shiori para invitar a los superiores de su hijo a la casa. Con todos reunidos, Shiori y los demás fueron a la cocina a cocinar. Todos colaboraron para preparar los platos de la cena. A Tsurugi y Olga les asignaron la tarea de arreglar mesas y sillas. Su padre, el señor Renteru, se sentó tranquilamente charlando con Verónica y Némesis, y ver a Némesis hablando felizmente con Renteru sorprendió a todos. Después de un rato la comida estaba servida, y Tamaki preguntó por la madre de Tsurugi. Shiori explicó en su nombre que su madre había estado enferma y falleció hace 7 años, y Tamaki se disculpó con pesar ante ellos. Este interludio no entristeció a nadie por mucho tiempo, y en la mesa volvieron a un ambiente alegre. Renteru preguntó si alguien ya tenía pareja. Venus levantó la mano diciendo que le gustaba a todos, haciendo sonreír a todos. Renteru preguntó si su hijo estaba interesado en alguien aquí, y Tsurugi le respondió al instante que no hiciera más esas preguntas. Todos parecían normales, solo Atenea se sonrojaba ligeramente y pensaba en algo. Después de la cena llegó el momento de entretenimiento, y Yukari se dirigió a la cocina con Quetzalcóatl para hacer el postre. Tamaki y Venus fueron a presentar sus respetos antes de la foto conmemorativa de la madre de Tsurugi.
Chloe se coló en la habitación de Tsurugi para garabatear, dejándolo sin poder regañarla. Mana estaba terminando el resto de su cena con Artemis. Tsurugi notó que Atenea no estaba aquí. Verónica explicó que acababa de ir de compras, y al oírlo, Tsurugi se preocupó un poco por ella. Atena estaba de compras mientras pensaba en lo que el señor rentero había dicho antes. En ese momento volvió a encontrarse con Lucifer, rodeada de chicas que le pedían que siguiera Transing. Atenea quería irse, pero Lucifer la llamó de vuelta. En este lado, Tsurugi esperó afuera un rato y no la vio regresar, así que fue a buscarla por iniciativa propia. En ese momento, Atenea y Lucifer fueron a otro patio a conversar. A lo largo de la historia aprendimos que Lucifer fue quien provocó la guerra de los 100 años de donde vienen, y ahora solo quiere disfrutar la vida aquí. Lucifer notó fácilmente que a Atenea le gustaba Tsurugi, pero ella solo dijo que no interferiría en la vida de Tsurugi y que todo terminaría tras cumplir la misión. Lucifer habló de crear Sepia, un mundo ideal donde humanos y dioses coexistían. Pero en ese instante, Tsurugi había encontrado a Atena y se encontraba cara a cara con él. Tsurugi quiso atacar, pero Atena lo detuvo, y Lucifer se despidió tranquilamente de ambos y se marchó. Tsurugi, disgustado, preguntó por qué Atenea no lo llamó para informarle cuando llegó ese Lucifer. Los dos tuvieron su primera discusión, porque Atenea había confiado más en Lucifer que en Tsurugi. Estaba muy triste por ello, sintiendo que la distancia entre humanos y dioses parecía imposible de superar. Al volver a casa, todos habían terminado la fiesta poco a poco. Verónica y Venus siguieron bebiendo, mientras los demás se fueron a casa. Mana incluso dijo que ya no se aferraría al pasado, lo que alegró a todos. Después de que todos se fueron, Némesis, Atenea y Tamaki pasaron la noche. Al entrar Tsurugi en la habitación, quedó sorprendido al ver que Olga aún estaba allí, con su ropa, leyendo su manga, y aparentemente también se quedaba a pasar la noche. Por aquí, Némesis veía una película de terror con Shiori, mientras Tamaki y Atena se iban a bañar. En el baño, Tamaki había notado antes que el ambiente entre Tsurugi y Atena estaba tenso, así que preguntó suavemente. Atena le explicó lo ocurrido, se disculpó con todos por los problemas que causó su conflicto y aseguró que regresará pronto cuando todo se resuelva. Después de escuchar, Tamaki abrazó suavemente a Atena, agradeciéndole también por ayudarles. En el dormitorio, Tsurugi también le contó a Olga todo lo que había sucedido. Después de escuchar, Olga pensó que Tsurugi estaba pensando demasiado. Tsurugi expresó su preocupación por el poder de Lucifer, pero Olga le recordó que el nivel de paradoja es solo una medida y que tener poder no implica ser peligroso. En el baño, Tamaki también habló de su pacto. Antes de conocer a Venus, hizo un pacto con la princesa dragón dorada Xiolan, quien volvió a su mundo tras cumplir la misión, y luego dejaron de poder contactarse. Tamaki aconsejó a Athena que apreciara más el presente. Por su parte, Olga también le dijo a Tsurugi que ser dioses y humanos diferentes no impedía que pudieran estar juntos. Tras un rato, Tsurugi recobró el sentido, se arrepintió de discutir con Atenea y salió de la habitación queriendo disculparse, ignorando los intentos de Olga de detenerlo. Justo cuando Atenea salió del baño, Tsurugi se apresuró a disculparse, hizo que su albornoz se cayera y terminó siendo pateado por Tamaki, para desesperación de Olga. Después de vestirse, Tsurugi se arrodilló para disculparse con Tamaki y luego corrió a buscar a Atena. Se disculpó nuevamente con ella por pensar demasiado, asegurando que ya no la dudaría, sino que confiaría en ella al 200%. Al oírlo, Atenea silenciosamente derramó lágrimas y le sonrió. Los dos se reconciliaron una vez más. En otra parte del hospital, Verónica y Némesis fueron a ver a un hombre que parecía su superior, pero él fingía no saber quiénes eran ni que era Alka. En ese momento, el cuerpo de ese hombre estaba siendo transportado a una pequeña isla perteneciente a Alka. En ese momento, el sistema avisó que el área de Sapporo era atacada simultáneamente por varios tipos de extranjeros. Verónica comprendió que eran las criaturas congeladas Belva y que la sala del hospital ya estaba totalmente vacía. Solo quedaba la placa con el nombre de Ash Paxton. En la sede, todos empezaron un nuevo día en la sala de entrenamiento. Dada la situación actual, llamaron a Tsurugi a la sala del jefe de la oficina. En cuanto Tsurugi entró, recibió la carta de renuncia de Verónica. Giorno explicó la situación. En Hakodate había un laboratorio Alka. Hace 4 años, Ash Paxton, mentor de Verónica, fue transejectado por una belva congelada llamada Monolium Foreigner y perdió el conocimiento. Los líderes de Alka en ese entonces tomaron en secreto a Ash, infectado con innumerables enfermedades paradójicas, para tratarlo oculto bajo el hospital central y encubrir todo. En ese momento, Giorno era el jefe de la oficina y había llevado a Verónica a este lugar.
Hace 3 días, un equipo de investigación que buscaba aclarar el incidente trasladó a Ash Paxton al laboratorio. Esto provocó que el Velva capturado se volviera loco de inmediato. Giorno decidió encargar el asunto de Verónica a Tsurugi. Así, él y Yukari, junto a sus dioses del pacto, se dirigían a Hakodate. Athena y Yukari vieron a Tsurugi serio y se preocuparon. Tsurugi estaba pensando en la situación de Verónica, ya que ella se había ido sin avisar a nadie. En otro coche, Verónica también se dirigía a ese lugar de zona paradójica con Némesis. Afuera del laboratorio Alka, el monstruo Velva vigilaba desde el techo. Verónica entró rápidamente para investigar el asunto del instructor Ash Paxton. La pantalla mostraba que el cuerpo del instructor Ash estaba en la plataforma de aterrizaje del helicóptero, ya que habían encontrado la tarjeta lógica. En ese momento, el monstruo, fuera, intentaba frenéticamente llegar a donde estaba Ash Paxton, y los ataques normales no lo afectaban. Verónica no dudó en conducir un vehículo de patinaje de hielo fuera, mientras también se puso en trance con Némesis para rescatar a su instructor. En este lado, Yukari también entró en trance con Quetzalcóatl para volar y llevar a Tsurugi y Athena al lugar al que necesitaban ir. Atenea y Tsurugi sonrieron al oírlos jugar con palabras entre ellos para mantener despierto a Quetzalcóatl y llevarlos a su destino. Pero al final esa serpiente se quedó dormida, haciendo que todos cayeran directamente a la nieve. En la sala de investigación todos estaban muy preocupados y querían ir a Sapporo, pero no se podía dejar la situación en neón. Después de esforzarse un rato, los 4 llegaron al centro de investigación, pero se enteraron de que Verónica y Némesis ya tenían el laboratorio. Tsurugi y Athena no dudaron en salir de inmediato a apoyar al jefe de la oficina, mientras Yukari esperó a que Quetzalcóatl despertara antes de ir con ellos. En el laboratorio, el monstruo Velva confrontó a Verónica, quien estaba decidida a derrotarlo para vengar a su instructor. Verónica avanzó rápidamente, lanzando ataques con bombas, pero ninguno fue eficaz. En este lado, al ver que Quetzalcóatl se había despertado, Yukari fue a buscarle comida. Afuera, ese líder de equipo quiso detener a Tsurugi, sacando drones para bloquear su camino. Al llegar a un callejón sin salida, Athena cayó en una abertura del laboratorio, y Tsurugi inmediatamente bajó con ella. Los dos entraron en trance para escapar de la situación actual. Abajo, él y Atenea fueron empujados a una habitación misteriosa, un lugar que contiene extranjeros muertos. En la sala de investigación, Garno había hackeado la seguridad de Hakodate. Según los registros de un laboratorio de Hakodate, todos avisaron que Velva quería detener el trance, pero Orlov les ordenó seguir sin cancelar el experimento. Todo por un mundo llamado Sepia. Todos entendieron ahora el origen de ese extraño monstruo. Sin más demora, Yukari sacó a Quetzalcóatl para prepararse y apoyar a todos. Verónica había sido desconectada, así que no recibió esta información. Garno ordenó a Tsurugi y a Athena que fueran a rescatarla. En este lado, Yukari y Quetzalcóatl, tras luchar un rato, también se reunieron con Tsurugi. Todos usaron rápidamente la fuerza de Quetzalcóatl para ascender a la posición de Verónica y la de Velva. En ese momento, la ventaja parecía inclinarse hacia el monstruo, ya que no había recibido daño. Se asignó a Tsurugi detener a Verónica, mientras Yukari fue a buscar la tarjeta lógica del instructor Ash. En ese momento, el ataque de Velva puso en riesgo el cuerpo de Ash Paxton, volviendo a Verónica loca y decidida a destruir a Velva, a Némesis y a todo. Pero justo entonces, Tsurugi llegó a tiempo y usó su escudo para bloquear el ataque. Le dijo a Verónica la verdad, que esta Velva era solo una víctima, y que fueron el instructor Ash y el director Orlov los que la volvieron loca. Verónica se quedó impactada, se negó a creerlo y cargó hacia adelante. Al ver que las palabras no funcionaban, Tsurugi transmitió de inmediato el video que acababa de encontrar a su logigráfico. Después de ver el video, Verónica quedó atónita y detuvo su ataque, pero el daño que causó siguió siendo demasiado grave, provocando directamente la explosión del laboratorio. Mientras tanto, Orlov estaba muy satisfecho con la situación, pues todas las pruebas habían desaparecido. En los escombros, Verónica vio que el contenedor que guardaba el cuerpo de Ash Paxton aún estaba intacto y se acercó a la Velva. Tsurugi le aconsejaba continuamente que no hiciera lo incorrecto. Verónica recordó en silencio el pasado, cómo Ash la ayudó en su momento más difícil, deseando salvar este mundo. Sin embargo, por esto Velva todo se extinguió. Al ver a Verónica levantar una bomba con la intención de matar a Velva, Tsurugi aún intentó aconsejarle que no lo hiciera. En ese momento, Yukari llegó a tiempo para retirar a Tsurugi, y él aprovechó para correr, tomar la bomba de la mano de Verónica y lanzarla fuera, rompiendo la capa de hielo que rodeaba el laboratorio. Después de eso, Yukari comentó que solo había encontrado una lógica. La Velva, al ser tratada, se volvió inusualmente tranquila. Los escuadrones de Alka también llegaron a tiempo para arrestar al director Orlov por violar cláusulas de la Ley de Protección de Criaturas de Otros Mundos.
Finalmente, todos regresaron a casa y fueron recibidos por Chloe y Tamaki. Giorno se reunió con Verónica y rasgó su carta de renuncia, indicando que podía seguir trabajando. Pero dadas sus acciones imprudentes, Verónica todavía quería renunciar. Pero justo cuando salió, Verónica escuchó a todos confesar sus errores del pasado, intentando evitar que se fuera. Verónica estaba a punto de agradecer a Tsurugi, pero la interrumpieron las risas y charlas de todos, aunque ya no estaba molesta con ellos como antes. Ella asignó tareas felizmente a todos, y otro día ordinario pasó en la sede de Alka. Otro día de entrenamiento en la sala de simulación, Yukari, tras trance con Quetzalcóatl, realizó rápidamente una misión de reconocimiento para obtener información del monstruo para todos. Mana siguió desempeñando tareas de combate a distancia, coordinándose con Tamaki para enfrentar al extranjero simulado, usando la cuerda mágica de Tamaki para ampliar su alcance. Atrajeron al monstruo al sitio donde estaban Tsurugi y Chloe, y ambos coordinaron sin problemas. Tsurugi usó su escudo como plataforma para que Chloe saltara y diera el golpe final. Afuera, Alka hacía entrenamiento con pesas mientras observaba la batalla de todos. Todos en este lado acababan de salir del salón de entrenamiento cuando se toparon con Olga, viendo a todos felices como un equipo sin él. Olga no pudo evitar sentirse desanimada y dijo algunos comentarios sarcásticos. Al poco tiempo de volver a su habitación, Tsurugi vino a agradecer a Olga lo ocurrido antes y señaló que su papel en el grupo era muy importante. Ante la mano extendida de Tsurugi, Olga no respondió y la puerta se cerró, pues no tener su propio dios del pacto seguía siendo una espina en su corazón. En otro día, Olga llegó al área de la prisión de extranjeros y conoció a un nuevo empleado, Miki, muy amable y respetuoso, pero él no le prestó atención y siguió caminando hacia adentro. Él iba continuamente buscando extranjeros para que hicieran un pacto con él, pero todos le negaron y algunos incluso mostraron desprecio. Justo cuando un extranjero llamado Enlil lo llamó para saludarlo, Olga lo invitó a pactar con ella, y Enlil aceptó al instante diciendo que quería salir un día para atender algo que debía hacer. Olga no iba a aceptar, pero al oír a Enlil decir que su fuerza era igual a la de Lucifer, él vaciló un poco. En ese momento, fuera de la prisión, Lucifer entró fácilmente tras vencer a los guardias, sorprendiendo a Miki. En la sala del cuartel general, Garno había acordado reunirse con Verónica y Némesis. Acababan de resumir el incidente Hackadate y preparaban directrices para la nueva semana, cuando de pronto sonó un anuncio sobre un extranjero invitado, llamado Lucifer, que quería reunirse con la persona más fuerte aquí. Ante esta situación, el personal de la sala de investigación evacuó a todos y cerró la base de inmediato. Los lógicos y Olga oyeron la noticia y todos corrieron al piso superior para observar. Garno vio a Lucifer entrar y sonrió en señal de bienvenida, sin ninguna presión ni tensión en el ambiente. Los dos fueron al grano rápidamente. Lucifer quería unirse a Alka y hacer un pacto con alguien aquí. Expresó que solo quería disfrutar su vida en la Tierra, y unirse a esta organización beneficiaría a ambas partes. Mientras seguían hablando, Olga gritó su nombre al instante y quiso pactar con Lucifer, pero Garno la interrumpió de inmediato, diciendo que la organización, al no conocer a Lucifer, aún no podía confiar en entregarle a un logicalista. Al oírlo, Lucifer propuso ser amigos antes, y Garno le estrechó la mano con cautela. Lucifer entonces se volvió para irse, sin olvidar mostrar interés en Alka antes de partir. Una vez que todo se calmó, Alka fue de inmediato a encontrarse con Verónica y Garno para expresar su descontento, creyendo que la organización no lo quería. Garno le explicó que no tenía intención de impedirlo, que al contrario lo apoyaba, pero que debían estar más vigilantes porque esa persona era el ángel caído Lucifer. Olga, enfadada, fue al salón de simulación y eligió a un extranjero de bajo nivel para luchar 1 a 1. Mientras luchaba, gritó enfadado para sí mismo, sin entender por qué todos, desde Tsurugi hasta Yukari, podían hacer pactos fácilmente, excepto él. En este lado, Miki lo vio y corrió a intentar detener el sistema de simulación. Dentro, Olga fue derrotada fácilmente por ese monstruo de bajo nivel, y afortunadamente antes de que pudiera acabar con ella. Miki había detenido la simulación a tiempo para entrar corriendo. Le dio una bofetada a Olga por sus acciones impulsivas, luego lo llevó rápidamente a otra habitación para tratarlo. Después de enterarse de la situación, Miki guardó silencio un momento y luego aconsejó que solo necesitaba pedir información a quien conociera a Lucifer. Al oírlo, Olga fue de inmediato a la prisión donde estaba Lil para preguntar por Lucifer, pero le exigieron que, a cambio, le diera un día de libertad. Después de una lucha interna, Olga tomó su decisión. Esa noche volvió a sonar la alarma,
pues un extranjero llamado Lil había escapado del área de detención y expulsado a un empleado de la prisión. Esa persona era Olga. Todo el equipo se dirigió inmediatamente al lugar indicado para completar rápidamente la misión y salvar a Olga. Tsurugi y Chloe se toparon primero con Lil, que los atacó gritando el nombre de Verónica, aparentemente con gran rencor contra su jefe de oficina. Chloe cargó al instante, pero Lil la derribó, pues solo quería encontrarse con Verónica. Este monstruo tenía un poder abrumador, y Mana, desde lejos, brindó de inmediato apoyo para cortar la cola del monstruo, combinándose también con Tamaki para protegerlos. Yukari desde arriba observó y reportó que Lil cambió su objetivo a Mana. Justo cuando el monstruo estaba a punto de cargar, Mana le disparó en la cabeza. Chloe y Tsurugi volvieron a coordinarse para que ella atacara. Al terminar la batalla, Olga abrió los ojos y se encontró acostado en el hospital. Al haber contraído una enfermedad paradójica grave, Olga sacó inmediatamente su logigráfico para comprobar, pero ya no funcionaba. Regresando al sitio del incidente, Lucifer había recogido la tarjeta de lógica de Olga, porque perdió la carta. Ya no pudo volver a ser logicista. Tsurugi quiso buscarlo de inmediato, pero todos ya lo habían buscado sin éxito. Al conectar los eventos, el equipo creía que había un espía en la organización Alka. Antes de que terminara la reunión, Verónica ordenó a todos volver al lugar para encontrar la tarjeta lógica para Olga. Todos recibieron la orden, buscando mientras rezaban en silencio para que Olga pudiera seguir su sueño. Regresando al hospital, Miki fue a visitar a Olga. Recordó que, aunque dudó, no abrió la puerta en absoluto. Se había abierto de repente por sí mismo. Miki entonces dijo unas palabras para separar a Olga de Alka, y Olga recobró el sentido al instante y la echó del cuarto del hospital. Miki salió de la habitación y se inclinó respetuosamente ante Lucifer, quien llevaba un rato allí. Lucifer entró en la habitación y le dio la tarjeta lógica a Olga. Miki salió lentamente de la habitación mientras resonaba el sonido de una conexión de pacto exitosa. En la habitación del hospital, Olga había desaparecido y los guardias habían sido noqueados sin que nadie lo notara. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Olga y su logigráfico también llegó a todos del equipo. Verónica fue al salón de investigación a buscar a Olga, pero no encontró nada, pues la señal del logigráfico de Olga estaba bloqueada. Mientras todos se preocupaban por él, Quetzalcóatl se rió fuerte diciendo que sabía lo que pasaba. Fuera de la ciudad, en un rincón al que nadie prestaba atención, Lucifer entró en su propio santuario, donde había personas que lo adoraban, expresando continuamente su deseo de entrar en trance con él. Al lado de él, Olga lo siguió en silencio. Los dos llegaron a una esquina en el piso superior, y Olga preguntó por qué Lucifer tenía su tarjeta de lógica. Además, lo siguió porque Lucifer dijo que tenía algo que mostrarle. Lucifer simplemente sintió muchas similitudes, ambos olvidados y etiquetados como villanos. Los dos miraron con desdén a los que adoraban al caído Lucifer. Él expresó que quería llevar la lógica que todos anhelan a toda la humanidad, convenciendo un poco a Olga. Yukari, siguiendo a Quetzalcóatl, encontró a Lucifer y a Olga en el santuario en una esquina de la ciudad. En este lado, Piri en la sala de control también encontró al culpable que abrió la puerta para dejar entrar a Lilith. No era Olga, sino una recepcionista llamada Miki Shinabu. Todos, sobre todo Chloe, querían ir allí de inmediato para enfrentar a Lucifer y devolver a Olga. Pero Verónica consideró que era demasiado arriesgado, pues no sabían si él era bueno o malo y el poder de Lucifer era inmenso. Los dioses del pacto se miraron, luego arrastraron a Quetzalcóatl a un rincón para interrogarlo, sintiendo que ese chico ocultaba algo. Bajo la presión de todos, Quetzalcóatl finalmente confesó que, al llegar a este mundo, habló con Lucifer, hizo una apuesta con él y, como todos vieron, perdió. Artemis sintió que Lucifer podría ser quien había invocado a los otros dioses demoníacos a este mundo. Bajo la tortura mental de todos, Quetzalcóatl solo reveló que Lucifer quería crear un puente entre dos mundos. Artemis temía que Olga y Miki fueran dos víctimas controladas y adoctrinadas por el camino equivocado. De hecho, por este lado, Lucifer usaba sus palabras para persuadir a Olga, incluso dispuesto a mostrarse inferior para ganar su confianza. Finalmente, Lucifer llevó a Olga al centro del santuario, presentándolo como el elegido con quien hacer un pacto. Todos abajo aplaudieron inmediatamente con envidia y admiración. Al ver que Olga todavía dudaba, Lucifer mencionó a Alka, también tentándolo con el puesto de líder de este santuario. Antes de los elogios de todos, Olga recuperó poco a poco su confianza, se reafirmó en lo que era y Lucifer sonrió al lograr su objetivo. Afuera, los dioses del pacto estaban muy preocupados por el asunto de Olga. Némesis y Quetzalcóatl no estaban muy sorprendidos. Después de todo, no todos querían proteger el mundo.
A veces había personas que se volvían logicistas por deseos personales, dinero, fama, reconocimiento. En el santuario, Olga y Lucifer realizaron su primer trance frente a sus seguidores. Inmediatamente después de este trance, todos en Alca recibieron información, y esta vez no fue una señal sobre un extranjero, sino sobre un nuevo logicista. Olga, después de transejar con Lucifer, salió de inmediato y acusó a la organización Alca de encarcelar a extranjeros para usarlos como especímenes en sus experimentos malignos. Todos en la organización se dieron cuenta de que Olga había sido lavada de cerebro por Lucifer, o, en la terminología adecuada, había sido transeyect. Tsurigi se ofreció a ir con Olga sin causar daño, sin permitir que Athena viniera en caso de que los dos bandos lucharan. Verónica lo aprobó. También reorganizó para asignar tareas a cada persona. Fuera de la ciudad, Olga condenaba continuamente a la organización Alca, llamando a todos a crear un mundo sepia con él, aunque casi nadie parecía importarle. En ese momento, Tsurigi y los soldados llegaron para evacuar a todos. Tsurigi le gritó a Olga que el culpable de abrir la puerta de detención era el recepcionista Miki Shinabu, que había sido exonerado de sospechas y todos estaban muy preocupados por él. A Olga no le importaba y solo insistía en pelear contra Tsurigi. Al ver que Tsurigi no quería pelear, Olga quiso forzarlo a trance destruyendo todo. En la caótica persuasión de Atenea, Tsurigi no tuvo más opción que ponerse en trance con ella. No atacó, solo se defendió, prefiriendo hablar en vez de usar los puños. Los ataques de Olga fueron muy fuertes, dañando a personas y a la propiedad. A lo lejos, Mana también había aparecido en el santuario de Lucifer, siguiendo las órdenes de Verónica. Entró y vio a personas transejectadas que suplicaban continuamente algo. Mana y todos en la sala de control se dieron cuenta rápidamente del propósito de Lucifer. Creó un lugar donde los humanos descartan cartas lógicas no deseadas y reciben una carta lógica más ideal a cambio. Olga explicó suavemente que él quería que humanos y dioses coexistieran aquí, donde los dioses tendrían un nuevo hogar y los humanos renacerían idealmente mediante la transeyección. No era un paraíso de cooperación. Olga creía firmemente en el lugar del que hablaba Lucifer y, por celos y rencor, no escuchó el consejo de Tsurigi. Antes de las provocaciones de Olga, Tsurigi decidió usar la fuerza para persuadirlo. Pero Olga ahora tenía el poder de Lucifer y ya no era débil como antes, y Tsurigi fue derrotado rápidamente y cayó. Pero justo entonces, Tamaki apareció para ayudar a curarlo, y Mana, Chloe y Verónica también llegaron para apoyarlo. Yukari, desde arriba, les recordó que cuidaran la energía oscura que emanaba de Olga, como un agujero negro que devoraría y destruiría todo. Con la ayuda de Lucifer, Olga rápidamente se ocupó de todos a la vez. Sus ataques fueron tan fuertes que ni siquiera el escudo de Tsurigi pudo resistirlos y se rompió. Olga creía que él era el vencedor, y dio un golpe final para eliminar a todo el equipo. Después de que todos fueron derrotados, habiendo aparentemente cumplido la mitad de su objetivo, Olga se dirigió rápidamente al edificio de detención de Alca para completar la otra mitad. Dentro, Garno ya lo esperaba y le aconsejó seriamente que regresara a Alca en lugar de hacer cosas así. Olga no dijo nada y destruyó inmediatamente la prisión, liberando a todos los extranjeros. Al regresar al santuario, Olga agradeció a Miki por ayudarle a alcanzar la iluminación y el grupo se dirigió rápidamente a la plataforma alta. Los seguidores de abajo deseaban continuamente ser transejectados con los extranjeros liberados de las jaulas, y Olga y Lucifer los utilizaban como subastas de cartas lógicas. Al esperarlo, los extranjeros inmediatamente hipnotizaron a esos tontos y luego arrasaron triunfalmente por la ciudad. No solo eso, una gran puerta abierta por Lucifer apareció en el cielo, anunciando un futuro no tan brillante para la paz del mundo. Parecía que toda la ciudad se había hundido en la zona de paradoja de esos extranjeros, porque los monstruos que salían continuamente de la puerta de Lucifer habían alterado las ondas de señal. Alca no pudo enviar información a la sede, por lo que tampoco pudo movilizar a otros logicalistas para ayudar. La situación se volvió más tensa, y la gente siguió al equipo de Alca para evacuar a un lugar seguro. En este lado, Garno también se encontró con los sobrevivientes del reciente incidente de liberación de extranjeros y comandará directamente desde aquí. Verónica se levantó inmediatamente para cederle su lugar. El personal de investigación cumplió rápidamente sus deberes, ya que todo Japón se ahogaba en señales extranjeras y tuvieron que confiar en sí mismos. Garno ordenó a los lógicos proteger a todos los civiles, buscar cómo cerrar la puerta de la sede de Alca y capturar a los extranjeros para asegurar la seguridad de todos. Todo el equipo se subió rápido al coche para prepararse para la batalla. Después del trance familiar, como llegó antes, Tsurugi se dirigió rápidamente a encontrarse con Alca solo. Verónica y el coche fueron al punto de encuentro con el extranjero y Lil, quien la odiaba. Tsurugi quería arrebatarle a Alca la tarjeta de la puerta para cerrarla y evitar que el mundo siguiera desestabilizándose.
Por supuesto, Alka no aprobó esta petición y los dos continuaron su batalla. En las calles no quedaba nadie, y Yukari volaba buscando extranjeros, apuntando primero al pequeño niño foráneo del jardín de infancia. Mana también estaba persiguiendo a otros monstruos. Chloe encontró a los extranjeros títeres para eliminarlos a todos. Tamaki luchó contra el monstruo del episodio 1 que apareció en el centro comercial. Verónica siguió usando bombas para atacar, como era su estilo habitual. En la sala de control, en ese momento, el personal informó que la situación no era favorable, pues la mayoría de los extranjeros anteriores habían sido derrotados con coordinación de equipo, y ahora dividirse para atacar sería difícil de lograr. Pero el comandante y los demás miembros aún creían que podían hacerlo. Además, tenían información completa sobre esos monstruos, por lo que un logicista eliminar a un extranjero no era del todo imposible. Giorno también tenía plena fe en estos jóvenes, así que no cambió ningún plan y siguió permitiéndoles cumplir sus misiones. En el lado de Yukari encontró rápidamente al monstruo del jardín de infancia, pero este huyó al instante, causándole no poca dificultad. Mana también estaba en apuros por luchar a corta distancia, y Chloe, sin el apoyo de Tamaki, tenía dificultades con ese extranjero marioneta de nivel 8. Todos aún no habían hallado su punto de inflexión, pero Giorno, observando desde lejos, todavía confiaba en ellos. De hecho, pronto llegaron buenos resultados. Verónica, Chloe, Tamaki, Mana y Yukari usaron rápidamente su técnica más poderosa, el impulso lógico, para contraatacar y eliminar a los 5 extranjeros peligrosos. Solo Tsurugi estuvo continuamente en apuros antes de los feroces ataques de Olga. Del equipo, solo Verónica tenía fuerza suficiente para venir. Los demás agotaron su límite de trance y fueron devueltos a la organización. Olga seguía confiada de que, mientras la puerta no se cerrara, él no sería derrotado. Solo esta vez, todos tenían datos de Lucifer, así que Verónica confiaba en no ser derrotada tan rápido como antes. Tsurugi usó rápidamente su impulso lógico por primera vez para atacar, y Olga no temió en absoluto esos movimientos. Todos fueron llevados de nuevo a la sala de control, observando ansiosamente la batalla frente a ellos. Olga usó rápidamente su técnica familiar, pero todo se absorbió en el escudo de Tsurugi. Verónica siguió lanzando bombas, pero Olga también utilizó fácilmente su técnica para neutralizar ese ataque. Al usar el impulso lógico durante mucho tiempo, Tsurugi se acercó a su límite trance, y los dioses del pacto no se mostraron optimistas sobre la pelea. Pero Tsurugi, tras haber luchado una batalla, había descubierto la debilidad de Olga. El bastón en su mano solo podía realizar una acción, atacar o defender, así que debía atacar antes de poder defender. Con un plan de batalla, Tsurugi se adelantó para atraer a Olga para atacar primero, y, entonces, lideró el ataque de Verónica. Olga no mostró el miedo esperado, utilizó lógica impulsiva para crear un bastón similar, por lo que ahora se pueden manejar tanto el ataque como la defensa. Justo cuando Olga lanzó un poderoso golpe contra ambos, Tsurugi, agotado, quedó separado de Atenea. Al ver eso, Verónica se lanzó de inmediato para protegerlos con su cuerpo. Ambos habían alcanzado sus límites, y Olga se alegró aún más de su desempeño. Tras derrotar una vez más al grupo Alka, Olga se marchó rápidamente, dejando solo la promesa de volver a enfrentarse a Tsurugi. En la sala de control, todas las sucursales habían sido invadidas por extranjeros, y si la puerta no se cierra pronto, la seguridad del país quedará aún más en riesgo. Todos los logicoístas estaban ahora reunidos en el hospital cuidando a la inconsciente Verónica y Némesis. De repente llamaron a Tsurugi a la sala de simulación. Se encontró allí con su padre y su hermana, quienes suspiraron aliviados al ver que Tsurugi seguía bien. Los niños comunes, al ver aparecer a un lógico, se emocionaron enormemente y corrieron inmediatamente a rodearlo. Un niño incluso le mostró su logigráfico. Gracias al apoyo de su familia y esos niños, Tsurugi recuperó la fe y la esperanza en su victoria. En el hospital, Verónica y Némesis despertaron tras estar en coma un tiempo. Al enterarse de que Atenea y Tsurugi estaban bien, suspiraron aliviados. La situación era tan crítica como el apocalipsis, y Tsurugi entró ahora a la sala de control para presentar su solución final. Todos los que lo oyeron se sorprendieron, mientras Garno solo permaneció callado. Cuando todo el equipo volvió a la sala de control, solo recibieron la noticia de que Tsurugi y Athena ya se habían ido antes. Fue al lugar donde estaban Lucifer y Olga y solicitó al control que le permitiera usar Overtrans. Aunque todos querían objetar, Garno aprobó rápidamente la propuesta respetando la decisión de ambos. Así que cuando Tsurugi enfrentó a Olga, había completado Overtrans. Olga no dudó en usar el impulso lógico desde el principio, pero esta vez Tsurugi pudo avanzar, derribándola fácilmente. Justo cuando parecía una oportunidad dorada de victoria, Olga como villana no decepcionó.
usó sin dudar Overtrans con Lucifer y cambió el rumbo de la situación. La puerta en lo alto del cielo emitía continuamente energía oscura que devoraba todo y provocaba transeyección para todos. Ahora solo parecía haber una elección entre la vida y la muerte. Toda la ciudad de Naen se hundió en una oscuridad desesperada. Venus quería que todos huyeran, pero Garno estaba decidido a quedarse y no podía abandonar a Tsurugi y Athena. Tsurugi creó rápidamente una enorme zona de paradoja alrededor de la ciudad, transformando esa energía oscura y protegiendo a todos en la ciudad. En ese momento, el cielo se entrelazaba entre las fuentes de paradoja de Lucifer y Atenea. Lucifer siguió usando palabras para persuadir a Tsurugi y Athena del mundo paradisíaco que estaba creando. Pero Tsurugi creía que aceptar la propia lógica, seguir su propio camino, por doloroso y difícil que sea, sigue siendo una decisión propia, y así llegaría la esperanza. Atenea creía que los extranjeros tenían su modo de vida, y los humanos también. Ambos afirmaron que cualquier momento pasado con sus seres queridos era el paraíso. Después de hablar, Tsurugi se preparó para luchar contra Olga. Una batalla reñida se desarrolló continuamente en el rascacielos. Todos presenciaron con tensión todo el proceso de lucha, pero en ese instante, Olga se autodestruyó, intentando usar el motor de sobrerazón para enviar a Tsurugi al paraíso que anhelaba. Al ver caer a Tsurugi, nadie lo soportó y todos salieron corriendo de la sala de control para apoyarlo. Antes de las objeciones del personal, Garno creía que, si no ganaban esta batalla, no habría futuro de todos modos, así que podían arriesgarlo todo. En la azotea, Tsurugi aún no se había derrumbado y seguía de pie, mientras Olga continuaba atacando. En ese momento llegó el helicóptero que transportaba al equipo Alka, y el grupo, aunque aún no podía entrar en trance, siguió firme para proteger a Tsurugi. Olga les ordenó retroceder, pero todos querían usar palabras para tocar su compasión. Lucifer ordenó a Olga atacar rápidamente a todos, pero ella creyó que era solo una pelea entre él y Tsurugi, y que los demás no estaban involucrados. Lucifer suspiró y al instante Olga colapsó dolorosamente, pues él había tomado el control de ese cuerpo. Lucifer no dudó en alzar su bastón, pero una vez más, Verónica se lanzó al frente para bloquear el golpe por todos. Olga recuperó el control de su cuerpo y le dijo a Lucifer que se detuviera. Lucifer reveló suavemente la verdad, pero podía poseer a cualquier otro lógico. No tenía que ser Olga, y dejó de engañarse. Todos también se dieron cuenta de que su verdadero propósito no era crear un mundo donde dioses y humanos coexistieran. Solo quería dominar todo. Al oír los consejos de todos sobre lógica y vida, a Lucifer no le importaba. Solo creía que lo que daba podía volver a tomar. Ese fue el pacto entre dos personas. Inmediatamente, Olga sintió un dolor extremo en su cuerpo, pero aún pudo lanzar el bastón, para sorpresa de Lucifer, expresando que quería luchar y ganar con su propia lógica. Tsurugi también se puso de pie, afirmando que quería pelear con Olga. Los dos se abalanzaron de inmediato el uno contra el otro, desarmados para luchar. El combate fue tan fuerte que sacudió todo el edificio. Después de derribar a Olga, Tsurugi le recordó lo que una vez dijo, que nadie prohíbe que humanos y dioses coexistan. Así que Lucifer quiso usar el bastón para pelear, pero Olga solo usó sus manos desnudas. Tsurugi cargó inmediatamente con fuerza física para derrotar a Olga, pero fue aprovechado por una apertura cuando ella le atacó. Justo cuando parecía que iba a vencer a Tsurugi, apareció la notificación del límite de sobretrans y Olga colapsó. Tsurugi usó de inmediato el impulso sobrelógico, creando un escudo defensivo sólido y rápidamente alcanzó su propio límite. Todos se apresuraron temerosamente a sujetarlo, pero su propia lógica también se desvanecía gradualmente. Toda la ciudad emitió repentinamente una gran luz. Athena abrió lentamente los ojos y vio a los demás dioses del pacto mirando junto a su cama. Durante la semana que estuvo en coma, todos los extranjeros fueron derrotados y la puerta se cerró. Todo el mundo y la organización Alka a nivel mundial reunieron todas las cartas lógicas de Tsurugi y Athena y les ayudaron a sobrevivir. Lo más sorprendente fue que la persona que ideó este método fue Olga. Olga se acercó lentamente, rodeada de bombas como castigo, para que cada vez que él dijera algo ingenioso o intentara algo tonto, explotaran. Lucifer había sido encarcelado en una mazmorra oscura. Ese día, Olga fue a encontrarse con Lucifer. Sacó la carta de lógica para devolvérsela. Después de todo, gracias al reciente incidente, Olga se dio cuenta de lo grandes que eran sus propias deficiencias. Lucifer no quiso recibirlo de vuelta, así que Olga simplemente lo tomó, también expresando que ella asumiría la responsabilidad de ayudar a Lucifer a cumplir su deseo de una manera más adecuada. Al volver al presente, Olga anunció que a ambos todavía les faltaba una carta de lógica. A Athena no le importaba mucho, solo le preocupaba Tsurugi. En este lado todos hablaban con Tsurugi, pero él parecía no recordar a nadie.
Renterro explicó que la tarjeta lógica perdida contenía los recuerdos de Tsurugi, por lo que ya no tenía recuerdos. Athena no se sintió desolada. Su tarjeta lógica perdida contenía sus sentimientos por Tsurugi, compensándose mutuamente. Nadie se decepcionó, solo dijeron que intentarían encontrar la última carta lógica para ellos. Atenea recordó el día en que hablaron, cuando Tsurugi le recordó lo que ocurriría al usar el Overtrance. Athena había prometido sin dudar encontrar la carta lógica, y Tsurugi también prometió ayudarla a encontrarla. Athena entonces impuso una condición: quien encontrara la carta primero podrá exigir algo al otro. Quizá gracias a eso, Atenea no se decepcionó, sino que se llenó de determinación para ir a buscar la carta por él. El final de la batalla coincidió con el regreso a la vida normal. Los heridos fueron llevados al hospital. De pie en la azotea, Giorno y todos agradecieron y se despidieron de sus dioses del pacto, pero Venus y los demás dijeron que no se irían, sino que permanecerían con ellos. Giorno explicó que el equipo cumpliría la misión de buscar las tarjetas lógicas para Tsurugi y Atenea, mientras que Neyan sería comandado y gestionado por Olga. Así su viaje continuó. Yukari fue a las montañas altas, Chloe con su dios del pacto, Mana con Artemisa y Tamaki se dispersaron por todas partes buscando las cartas. Tsurugi se quedó con Verónica y Némesis para estudiar el camino. Olga se sentó en la silla del comandante de la sala de control, continuando su trabajo. Lo que les dio dolores de cabeza a todos fue que Tsurugi se había escapado otra vez. Atenea recibió la noticia, fue preocupada a buscarlo y se encontraron en el césped donde se conocieron por primera vez. Tsurugi tampoco entendía por qué había venido aquí, pero había estado fuera un tiempo y encontró la carta lógica de Athena. Athena recuperó rápidamente sus sentimientos por él, y en ese momento no pudo contener las lágrimas que se derramaron. Todos desde lejos también sonrieron al ver a esta pareja. Atenea le recordó la promesa, y aunque Tsurugi no la recordaba, aún hizo una petición. No quería que se dirigieran de forma formal entre ellos porque sonaba demasiado distante. Todos los que lo vieron se quedaron sin palabras. ¿Eso es todo? Pero Atenea no estaba decepcionada. Sonrió confiada diciendo que definitivamente iría a buscar la carta final de lógica para él. Los dos miraron hacia la ciudad frente a ellos. Sus días por delante aún eran largos,